Esta es la unidad 4. Trabajaremos la primera parte de la regresión lineal múltiple. Y ya sabemos que una de las estrategias para modelar una variable cuantitativa es la regresión lineal. Existen algunas alternativas que les pueden servir y que iremos viendo más adelante. De hecho, si revisan con detenimiento los estudios de caso en R, ustedes van a ver que esos ejemplos tienen algunos problemas como falta de homocedasticidad, incumplimiento de la ausencia de autocorrelación. Pero esa es una idea de que en general estas variables cuantitativas cuando se están modelando por regresión lineal simple generalmente tienen esos problemas. No es el hecho de que no se hayan seleccionado bien esas bases de datos. De hecho, más de alguno de los eh, supuestos no se cumple. La clase que sigue después del examen parcial trata, por ejemplo, de la selección de los modelos y ya de la inclusión de términos no lineales. Y en la inclusión de términos no lineales implica que eso ya es la siguiente unidad, que es el modelo lineal general. Entonces les comento las dos, esta unidad y la otra van a estar unidas en cierto punto, porque para poder trabajar regresión lineal múltiple hay que ir ya buscando ese concepto de cuál es el mejor modelo. Y el mejor modelo muchas veces implica transformaciones ya sea de la variable dependiente o de una o todas las variables independientes con las que se está trabajando. De manera que la idea de la charla de hoy es agotar las relaciones lineales y entender cuáles son sus limitaciones. Cuando se requiere estudiar el efecto que presentan de forma simultánea dos o más variables independientes sobre una variable dependiente, se puede realizar una generalización del modelo de regresión lineal simple, incluyendo más variables al modelo. Al incluir más de una variable explicativa, estos modelos podrían mejorar la capacidad predictiva del modelo. En la clase anterior y desde la primera clase habíamos hablado cuáles podrían ser las estrategias para mejorar la capacidad predictiva de un modelo. Hablamos de aspectos del diseño de la investigación, del muestreo incluso. Y otros aspectos que no veremos en esta clase de hoy es elegir una variable que tenga un mejor cumplimiento de los supuestos de la regresión. Por ejemplo, la normalidad o la homocedasticidad no se cumplen. Entonces podemos hacer transformaciones que nos permitan tener a nuestra disposición una variable que cumpla con ese criterio, pero una variable transformada. Pero por el otro lado está el hecho de incluir más variables explicativas, variables que tengan un poder explicativo. Eso lo complementaremos en la siguiente clase, incluyendo ya términos no lineales. Entonces ya tenemos aquí algunas respuestas de cómo se puede mejorar la capacidad predictiva de un modelo. Estos modelos además permiten estudiar interacciones entre estas variables, así como determinar el efecto ajustado de los predictores en función del resto de variables del modelo y controlar los efectos de confusión. Estos otros temas también serán tratados en la siguiente clase. Y veamos cuáles son las ventajas de la regresión lineal múltiple. Cuando estamos hablando de análisis de varios factores que influyen en la respuesta cuantitativa o modelado de relaciones no lineales mediante polinomios y o splines, pensamos de que una regresión polinomial ya por definición es una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Estamos hablando una variable que tuvo una transformación cuadrática, eso podría ser una regresión lineal simple si solo tenemos una variable. Pero si hacemos una transformación o hacemos una regresión polinomial, desde ahí ya estamos pensando en incluir más de un término explicativo a la ecuación. Ahí pues ya se trabaja con regresión lineal múltiple. Se puede mejorar la capacidad predictiva del modelo al incluir más variables explicativas. Variables que, como ya se comentó anteriormente, se puede conocer a través de la literatura que tienen alguna capacidad explicativa y se prueban en el modelo. Otras que podríamos ir descubriendo. Y es importante determinar que se hace una valoración del efecto ajustado de XY, o sea, cualquiera de las predictoras sobre Y, suponiendo
que las otras predictoras se van a mantener constantes. Un efecto ajustado, a diferencia de un efecto bruto, ya se trata de un efecto que se está calculando simultáneamente cuando se está trabajando simultáneamente con otras variables en el modelo. ¿Ya? Entonces, la, cuando ustedes están revisando artículos de revista, ya casi no aparecen esos modelos de se hizo un análisis con una prueba de test student, un análisis de varianza, no, porque generalmente se están considerando todas las variables que podrían influir en la respuesta que estamos evaluando. Y recordemos los fenómenos de mediación, de moderación y el fenómeno de confusión. Esos solo se estudian en presencia de múltiples variables. Es así que ustedes lo que van a encontrar van a ser modelos multivariantes cuando estén buscando publicaciones recientes. Se puede controlar el efecto de la confusión producido por características que hacen a los grupos no comparables, y esto es la investigación no experimental. ¿Alguien me puede dar un ejemplo o me puede explicar qué es esto de la investigación no experimental? Cuando no se puede ¿Dónde? manipular o Eso. controlar las variables, ¿verdad? Es como estudiamos algo de la naturaleza, en Ujú. ecología se usa mucho, en biología, Ok, ¿verdad? No se pueden poner tratamientos y controlar, dejar todo igual y solo mover una cosa. ok. ¿Alguien más que quiera aportar a esto que está muy bien? ¿No? Bien, Básicamente es lo Pues no, mismo, ya lo solo dijo. que Ajá, esto. no se manipula la variable independiente, solo se observa para poder medir la variable dependiente. ok, perfecto. Entonces recuerden, en la investigación experimental se hace manipulación de la variable independiente. En la investigación observacional, pues solo se va a determinar a qué grupo pertenece una persona de forma natural. Y tienen en común que lo que se está haciendo es una medición del efecto que tiene esa variable independiente sobre la variable de respuesta, ya sea investigación experimental o no. Entonces, en la investigación no experimental, lo que va a haber es un control del efecto de confusión, incluyendo esas variables que son importantes. Pero en la investigación experimental, ¿por qué no se habla de efecto de confusión? Porque idealmente los individuos pues son seleccionados, son asignados al azar a cualquiera de sus grupos. Hay control de las otras variables que ya se sabe que van a influir sobre la variable de respuesta. Cuando ustedes vean el curso de diseño experimental, van a empezar por un diseño que es bastante sencillo, el diseño por bloques. ¿Alguien quiere explicar de qué se trata el diseño por bloques? Bueno, yo sé que esto ya alguien ya lo vio, por ejemplo, en agronomía hay un curso de diseño experimental, pero ¿alguien se recuerda que es un diseño por bloques? ¿O cuál es el fin de hacer un diseño por bloques? Desarrollar varios experimentos al mismo tiempo. Eh, bueno, Mm, no es eso. no. A ver, ¿alguien más? Sirve para borrar el error del espacio. Entonces, en cada bloque se asignan todos los tratamientos y dentro de cada bloque los tratamientos se asignan aleatoriamente. Pero se Ok, usa mucho para borrar la variabilidad del espacio donde se está instalando el experimento. ok, bueno, ese concepto está bien, solo lo voy a complementar. Se está nulificando el efecto de una variable que ya se sabe que tiene efecto, pero que no nos interesa estudiar su efecto. Tenemos tres variables. La variable independiente, que es la variable experimental, estamos hablando de diseño experimental, la variable de respuesta y una tercera variable que ya sabemos que influye sobre la variable de respuesta. Pero no nos interesa estudiar el efecto ni el efecto a través interactivo de esa variable que ya conocemos su efecto, sino que solo de la variable experimental. Y en ese caso, pues se asignan diferentes niveles de la tercera variable y se nulifica el efecto de esa variable cuando se hacen las comparaciones dentro de cada uno de esos bloques entre la ausencia o la presencia de lo que se está experimentando. Eso sería, es uno de los diseños más sencillos que existen en el diseño experimental, pero ya es parte
de poder tener un un efecto ajustado en cierta manera. Se hace el estudio de factores que modifican el efecto de otros factores sobre la respuesta y esas son las interacciones. Y eso también ya lo vimos. Veremos ejemplos en las siguientes clases. Y luego vamos a ver las desventajas. Solo ¿Sí? una pregunta, perdóneme, solo una pregunta, es que porque si quisiera regresar solo para tener muy claro lo de la variable intervinientes. Es Ajá. decir, entiendo de que lo que buscamos es controlar el efecto de estas variables Ujú. sobre en un modelo de regresión sobre mi variable dependiente. Pero ya digamos en la práctica, ¿cómo puedo o con qué criterios, qué consideraciones debo de tener para decir que, o sea, esta puede ser una variable interviniente? O sea, yo entiendo el tema de la literatura y esto, Ujú. pero no sé, es decir, ¿cómo podría yo ver que cierta variable está teniendo pues está interviniendo de manera no deseada en mi análisis y Ujú. entonces digo, esto puede ser, o sea, no sé si hay como pistas, como elementos, sí, que me adviertan que puedo considerar esa variable como una variable interviniente o estoy probando. Digo, Bueno, ya pensando, haciendo un análisis ya práctico. Gracias. Inge. podemos tener ahí dos escenarios. Partir de ya conocer qué variables tienen alguna influencia sobre la variable de respuesta e ir dividiéndolas entre variables en las cuales, a las cuales le vamos a dar una prioridad en la investigación. Lo que nos interesa es saber el efecto que tiene un tratamiento sobre nuestra variable de respuesta. Pero sabemos que ese tratamiento puede tener diversas respuestas en función de las características de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes recordarán cuando se hablaba del coronavirus, pues obviamente todo el mundo aprendió algo del coronavirus. Las vacunas se estuvieron probando en la población general, pero también se hicieron investigaciones en subgrupos, donde se determinaba que las personas más beneficiadas eran aquellas que tenían mayor riesgo de una enfermedad severa y letal. Y eso eran personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión y que eran añosas, es decir, por ejemplo, personas adultos mayores. En ese caso, si ya tenemos una idea de cuáles son esas variables, entonces hay diferentes formas de poder abordar ese problema a través de métodos multivariantes, perdón, como lo que estamos viendo acá. Y en eso, pues se pueden utilizar las técnicas de mediación y de moderación. Eh, Existe también el otro fenómeno que es el de bloqueo o nulificación, que es el ejemplo que les acabo de dar del diseño experimental por bloques, que eso también se conoce como un análisis estratificado. Existe también lo que se conoce como la limitación de las características. Si sospechamos de que la característica de alguna persona, por ejemplo la edad, en adultos mayores, algo que estemos probando, se espera que no vaya a funcionar de la misma manera que en una persona joven, entonces vamos a restringir el experimento a personas menores, por ejemplo, de 60 o de 65 años. Ese es el escenario en el cual ya tenemos una idea de que la variable puede influir sobre nuestros resultados. ¿La incluimos en el estudio? Pues sí, la incluimos. ¿Y de dónde tenemos esa idea de que está influyendo? De estudios previos, de toda la literatura que esté disponible, incluso de cosas que no se han publicado como artículos de congresos, papers de congresos y todo eso. El otro escenario es en el donde no encontramos la respuesta de por qué existen algunas asociaciones que no esperábamos que existieran. Y es ahí donde nos planteamos la necesidad de ver si es posible recolectar más variables. No siempre se puede hacer eso, no siempre se pueden recolectar otras variables. Si están algunas otras variables en expedientes, en bases de datos, vamos a buscar esas variables y pensamos que otras variables podrían influir. Ahí tiene que ver el concepto que se llama la plausibilidad.
La plausibilidad puede ser biológica o de cualquier otro tipo. La plausibilidad tiene que ver con que haya algo que explique una relación. Si nosotros encontramos una relación que no es plausible, entonces procedemos a pensar de que hay un efecto de una tercera variable que no estamos investigando. Cuando hacemos el análisis univariante, cada una de las independientes contra una variable de respuesta, y encontramos relaciones que no tienen ninguna explicación, ahí podemos podemos sospechar de un fenómeno de confusión. Seguimos haciendo el análisis con todas las variables de forma univariante, pero de último, cuando ya hacemos el análisis multivariante, le prestamos atención a esa variable que ya había salido asociada a la variable de respuesta. Y es probable con las otras variables que tenemos que encontremos que hay un efecto de confusión, y ese solo se encuentra cuando hay otra variable que sí está asociada a la variable de respuesta, y cuando se incluye en el análisis se disminuye el efecto, desaparece o cambia de dirección el efecto de la variable que teníamos entendido que no debería de tener ninguna relación con la variable. Existen otras cosas, pero esa es como la explicación más sencilla. No sé si le queda claro. A ver, la primera parte sí, ¿verdad? Cuando dice que podemos hacer referencia a partir de artículos y después incluso material no publicado. La segunda no me quedó muy claro entre la plausibilidad y, es decir, no entendí esa parte, ingeniero, perdóneme. La segunda tiene que ver con que si encontramos relaciones que vamos a considerar espurias porque no hay nada que lo explique, no hay un mecanismo, ¿verdad? La plausibilidad es que haya algo lógico que esté explicando una relación entre variables. Un mecanismo fisiológico en el caso de los seres humanos, ¿verdad? Podemos estar hablando de animales o de plantas incluso. Si una planta tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Pues al igual que un ser humano o un animal, lo que va a ocurrir es que la variable que se está relacionando con esa enfermedad se puede explicar a través de un fenómeno fisiopatológico. Si no existe eso, entonces podemos sospechar de que hay una variable que está ejerciendo una confusión, ¿verdad? Pero no podemos saber si no tenemos esa variable en nuestro conjunto de datos recolectados. Cuando ya incluimos una tercera variable y siempre tenemos la variable A, que era la que está relacionada a la variable de respuesta, pero que no teníamos manera de explicar por qué estaban relacionadas, y vamos a incluir en el análisis una variable B, y cuando se incluye esa variable B, resulta que el efecto que tenía la variable A sobre la variable B desaparece o cambia de dirección, ¿verdad? Entonces eso quiere decir de que sí había un fenómeno de confusión. El problema es que no siempre no siempre hemos recolectado las variables de confusión. Entonces eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, que es leer la literatura, pero ya ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a ver las desventajas que tiene la regresión lineal múltiple. Si hay muchos predictores, puede ser difícil identificar el mejor modelo. El Model Misspecification tiene que ver hay, eh, con que hay, no hay un modelo que se ajuste a la realidad. Si las predictoras están correlacionadas entre ellas, surgen problemas que se llaman multicolinealidad, que eso sí lo vamos a ver hoy. Es más difícil visualizar los efectos, puesto que solo es posible representar gráficamente dos dimensiones, dos predictoras frente a una respuesta. Y en el caso de demasiadas variables y de términos no lineales, la interpretación, los cálculos se hacen más difíciles. Y eso tiene que ver con el concepto de parsimonía. Bueno, entonces acá tenemos la formulación de la regresión lineal múltiple. En la población tenemos un modelo siempre con un intercepto y un término beta sub 1 para la primera variable predictora, hasta beta sub k, que corresponde a la última variable que estamos considerando. Esto siempre va a estar sumado a un error del modelo. Y recordemos que el error del modelo implica todo lo que el modelo no puede explicar. Eso es en la ecuación
poblacional. ¿Alguien se recuerda ese término de error qué significa en una ecuación muestral, o sea, en la estimación de un modelo? Tiene que ver con Entonces los decían tiempos. a partir del valor central de la media. A ver, ¿qué más? Más o menos. Sí, sí tienen que ver con desviaciones, pero otro tipo de desviaciones. Es el error que no puede explicar el modelo. Esa es una, ¿ok? Entonces, en la variable, en la estimación, en el modelo estimado o modelo muestral, en la ecuación muestral, el término de error significa error del modelo, lo que no puede explicar ese modelo. Pero hay otros dos elementos de error que están incluidos en ese error de la ecuación muestral. ¿Cuáles serían esos? Recuerden, esta ecuación solo nos presenta como el error que aparece por acá, un error aleatorio, es decir, no sistemático, que representa todo lo que el modelo no puede explicar. En la muestra, sin embargo, seguimos teniendo ese componente, pero también tenemos otro componente de desviación que es la desviación residual. La diferencia que existe entre el valor predicho y el valor observado. Y la otra fuente y el otro error que se está considerando en ese término es el error estándar, que es el error con el que se hizo la estimación del intercepto y en este caso de la regresión lineal múltiple, los coeficientes. Entonces son tres elementos que está considerando ese error. El efecto de x sub 1 en y es controlado por otras variables. El coeficiente beta sub 1 indica la variación de y sub i dada la variación unitaria de x sub i, descontando al mismo tiempo el efecto simultáneo de las demás variables independientes. Lo que Una estamos... pregunta ahí, Sí. licenciado. ¿Quiere decir que si dice descontando al mismo tiempo el efecto, o sea, de las demás variables independientes, está hablando de que hace el efecto del x sub i y lo demás lo deja constante? Y después, Exacto. cuando busca el segundo, Uh-huh. hace el de x, Sub 2, por ejemplo. x2 Ajá. por sub 2 y uno la dejas constante y la otra y todas las demás constantes. O sea, Ajá. va una sin tomar en, pero la otra no la varía. Así está diciendo. O sea, es como por pasos, por decirlo de Por una forma. pasos, exacto. Ajá. De primero se evalúa el efecto de x sub i, dejando constantes el resto de variables. Después x sub 2 y ahí ya deja constante el efecto de x sub 1, incluyendo el resto de variables. Entonces sí es así. Ok, vamos a ver, solo deja visualizarlo. Tengo una tabla donde tengo en la primera columna la I, en la segunda columna la 1, en la segunda columna la 2 y en la segunda columna la 3. Todas son independientes. Entonces lo Sí. que hace el modelo es que primero si hago la regresión de, o sea, cuando primero hace la regresión de la primera con todas las Y que puede sacar, Con, ¿verdad? Todos los datos de la primera con todas las Y. Luego ajá. hace de la segunda con todas las otras Y y de la tercera con todas esas yes, todas esas, o sea, una versus todas. Así es. No, es el ajuste de la variable x sub i con relación a las otras variables independientes para el predictor. No, no es lo mismo que hacer, por ejemplo, si tenemos dos variables, para simplificar el ejemplo, no es lo mismo que hacer dos regresiones lineales simples, sino que es ver el efecto que tiene la x sub i cuando se está restando el efecto que ya se sabe que tiene x sub 2, porque se supone que es x sub 2 si tiene un efecto. Cuando se resta ese efecto, entonces se identifica más claramente cuál es el verdadero efecto de x sub i, sub 1, por ejemplo. No queda claro del todo cuando tienen solo dos variables, porque se supone que deberían de haber más variables. Podría ser que hay fenómenos de que solo se expliquen con dos variables. Pero a lo que voy es que si yo hago una regresión lineal simple, veo el efecto que tiene una variable sobre otra. Pero
Ese modelo sería perfecto si esa fuera la única variable que influyera sobre la variable de respuesta. Pero como no es así, entonces está la regresión lineal múltiple, donde nosotros vemos que el efecto que va a tener esa variable en la regresión lineal simple y en la regresión lineal múltiple van a ser diferentes si hay otras variables explicativas. ¿Por qué? Porque esa variable explicativa está aportando un efecto a la vez que está en el contexto de otras variables independientes. ¿Ya? Entonces no va a ser el mismo efecto. No quiere decir tampoco de que si con la X, por ejemplo, con la regresión lineal simple, yo explico el 50% de la variabilidad de la variable Y. Y si tengo otras dos variables, se va a mantener ese 50% explicativo de la variable X sub 1. No, porque ahí pueden haber fenómenos de interacción y de otro tipo. Entonces las relaciones que hayan entre las mismas variables van a presentarnos el problema como una posible interacción entre variables y un conjunto de efectos que se están estudiando y que actúan de forma simultánea sobre la variable dependiente. Eso sería. Es así que con todas las variables independientes que tiene ahí, uno calcula el efecto de x sub 1, x sub 2, x sub 3, ajustando por el resto de variables. X sub 1 ajustando por x sub 2 y x sub 3 si hubieran tres variables. X sub 2 ajustando por x sub 1 y x sub 3. ¿Queda claro? ¿O hay alguna otra pregunta? Gracias. Ok. El modelo resultante en términos prácticos debe ser preciso, estable, parsimonioso, interpretable y sin sesgo. Recuerden estas partes que están acá. Y lo podemos ir pensando, aunque eso se va a ir aclarando ya con los ejemplos que vamos a ver a partir de hoy. Y preciso, bueno, que nos dé observaciones que sean consistentes entre sí. Si tenemos una combinación de variables que es un poco más difícil visualizarla en términos cuantitativos, pero la podemos visualizar en términos cualitativos, solo para hacer una analogía y entender este caso. Suponiendo que estamos evaluando, no sé, como variable de respuesta, ni siquiera tiene que ser una variable cuantitativa, podría ser si hay una persona que deserte de la universidad en una carrera de pregrado o de grado, y eso podría depender de ciertas variables. Entonces la precisión es, por ejemplo, que si el modelo me indicó que es más probable que deserten tal vez personas que tuvieron, no sé, una evaluación para ingresar a la universidad con puntuaciones bajas en matemática, y a la vez que esas personas tal vez tenían una jornada laboral, digamos que estaban trabajando, pero esa jornada laboral a veces tenía cambios, ¿verdad? Es decir, no era una jornada con un horario estricto, sino que podría tener cambios. Esas dos combinaciones de variables, cuando estamos hablando de precisión, si eso predice más la deserción, cada vez que tengamos esas combinaciones, la probabilidad de deserción debería ser mayor. Esa es la cuestión de la precisión. Que haya consistencia entre las observaciones y las predicciones. Que sea estable, bueno, pues que la inclusión de otros términos que no tienen un efecto tan importante no haga cambios importantes en el modelo. Nosotros podemos tener unas 5 variables para el modelo. Y si es estable, pueden haber otras variables que no se consideraron, pero se supone que cuando uno está buscando las variables predictoras del modelo y si tiene un buen coeficiente de determinación, debería de elegir, como se dijo en la primera clase, las variables que tengan una mayor capacidad predictiva. De manera que esas otras variables que no se consideraron no deberían de tener tanto cambio en las predicciones, a menos de que sean eventos nuevos, ya asuntos que pueden afectar todo el contexto de la investigación o del entorno donde se estaba realizando esa investigación. Parsimonioso, que sea lo más sencillo que se pueda. Eso puede ser
un número más pequeño de variables o que los términos sean en la mayoría de los casos lineales. Cuando ya se incluyen términos no lineales, entonces esto se vuelve más complejo. Interpretables también, eso está relacionado con lo parsimonioso. Es más fácil hacer la interpretación de efectos que se estudian de forma lineal que efectos que no se investigan de forma lineal. Y la inclusión de una gran cantidad de variables a veces es complicada. No sé si alguien ha escuchado un análisis que se llama, vamos a ver, análisis de componentes principales. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, yo lo he Silic, podido escuchar. yo también. Ok, ¿tienen alguna idea de qué se trata el análisis de componentes principales? Es para reducir la cantidad de variables hacia dos dimensiones o las dimensiones significativas que genera la varianza del dataset. Bueno, Es a través de vectores ortogonales. bueno, perfecto. Entonces, esos vectores ortogonales sería una de las técnicas. Pero en sí es que cuando tenemos múltiples variables cuantitativas, bueno, perdón, independientes, estas podrían agruparse a través de la técnica de componentes principales si es que esas variables son cuantitativas, ¿verdad? Entonces eh, existe una técnica para eso. ¿Un análisis factorial sería una técnica o es otro tipo de análisis de componentes principales? Es otro tipo de análisis. Tiene una lógica similar, pero sirve para otra cosa, para encontrar la estructura de un conjunto de variables. Es parecido porque si tienen variables, por ejemplo, cuantitativas que tienen algún rasgo en común, esas se pueden ir agrupando en una estructura teórica y para eso sirve el análisis factorial, ¿verdad? Aparte está el Pero entonces, experimento factorial. ujú. Ajá. Sí. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia con el de, perdón, solo para entender, cuál sería entonces la diferencia con el de componentes principales? Es decir, en el fondo veo que la idea es la misma, ¿no? No, no es la O sea, misma pregunto. porque en el componentes principales se están reduciendo las dimensiones. En el factorial no, bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de análisis factorial, pero le voy a explicar el que menos se parece. Ahí el análisis factorial usted tiene un conjunto de preguntas, pero lo que está haciendo es que ese fenómeno no se puede evaluar directamente, sino que se evalúa a través de variables latentes. Así se llama, cuando algo no se puede medir de forma directa, se podría medir a través de ciertos rasgos y lo que se conoce como variables latentes. Pero esas variables latentes no es fácil de medirlas, entonces se tienen que medir a través de ciertos elementos. El identificar a qué variable latente, bueno, ahí es otra cosa, identificar a qué constructo o dominio pertenece una variable, eso se conoce como análisis factorial. Es decir, si nosotros creemos que la inteligencia, como es un fenómeno complejo, es una variable posiblemente latente, se explica a través de la memoria, de la capacidad de resolver problemas matemáticos, de entender la información escrita, suponiendo que fueran solo esos tres elementos. Entonces creamos un modelo en el cual la inteligencia se mide a través de la interpretación lingüística, digamos. Otra podría ser la resolución de problemas matemáticos y el otro podría ser la memoria. Lo que se hace es que se busca una serie de preguntas que estén relacionadas con esos términos y eso se conoce como análisis factorial confirmatorio, ¿verdad? Entonces determinamos cuáles de esos elementos que serían preguntas individuales se corresponden con esas categorías que ya se han establecido teóricamente. Y el otro análisis factorial exploratorio es que tenemos un grupo de variables, pero debemos de encontrar cuál sería la relación que existen entre ellas y cuál es esa relación dentro de una teoría. Entonces sí es un poco diferente, ¿verdad? Es diferente eso. Gracias, Ok, profe. bueno, entonces ya vimos que la complejidad a veces va a ser un problema y esa complejidad la iremos entendiendo también cuando incluyamos términos no lineales.
Los pasos para la regresión lineal múltiple, la selección de las variables del modelo y la forma del modelo. Esa pregunta que me hacía usted mismo de qué variables deben de ir. Entonces ahí deben de ir todas las variables idealmente que en la literatura se han considerado. Las variables no siempre se pueden estudiar. ¿Alguien me dice por qué, cuáles podrían ser los problemas para no recolectar todas las variables? Algunos ejemplos. Si alguien ha hecho alguna investigación, ya sea en su trabajo o una investigación de otro tipo. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, Inge, otra vez. La pregunta es, si nosotros sabemos que hay 10 variables explicativas del fenómeno que estamos investigando, a veces surgen problemas y no podemos recolectar esas variables. ¿Cuáles podrían ser las barreras para que no recolectemos las variables? Por ejemplo, Lick, no sé, digamos, por tipo presupuesto o Ah, que, digamos, no tengo un equipo para poder medir la variable. muy bien, entonces está una parte técnica del que sería no existe la tecnología. Incluso existe otra parte técnica que es no tengo a las personas que saben utilizar esos equipos. Obviamente los recursos, ¿qué otras cosas podrían ser? La conceptualización, es decir, no siempre todas las variables es fácil conceptualizarla y después operacionalizarlas, ¿verdad? Es decir, quiero estudiar, no sé, el miedo, quiero estudiar la violencia, quiero estudiar o sea, Ok, pues no este tipo existe, no existen variables de cosas que directas. luego resultan un poco. Ajá, no existen variables que permiten estudiar de forma directa el evento de interés. Por ejemplo, la depresión, está bien, ese también es otra cuestión. ¿Qué otra cosa puede haber? Eso mismo que usted acaba de opinar es, no existen variables con escala fuerte para poder, eh, no se pueden tomar, por lo tanto no encontramos buenos predictores, porque todos los predictores que se encuentran tienen una escala débil de medición. Es No, decir, son variables nominales o ordinales. Eso es lo que a veces ajá, en términos se- generales es una buena respuesta, ¿verdad? O sea, esas variables son nominales u ordinales. Pero si hay variables ordinales y nominales que sí pueden predecir muy bien a la variable de respuesta. Pero podría ser eso. Una escala de medición más débil es nominal u ordinal con relación a lo cuantitativo. Bueno, algo más. Pueden ser aspectos legales, aspectos éticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no se puede hacer un experimento para, digamos, inyectarle a una persona una bacteria, ¿verdad? Con el fin de determinar si un medicamento pues funciona en esa persona. Y así hay muchos aspectos éticos, pero también hay legales, normativas, institucionales y todo eso, como que ciertas instituciones no permiten que sus datos se utilicen para esto, para lo otro. Pero bueno, ahí creo que ya están agotadas las posibles respuestas, ustedes pueden pensar en otras más. Cuando se tienen las variables, se escogen las variables, recordemos, en la clase número 1 se debe hacer la selección de las variables que se sabe que son más explicativas, ¿verdad? Y cuál va a ser la forma del modelo. En eso de la forma del modelo, pues eh, ya es una pregunta más compleja que no tiene que ver con este curso. Esto puede ser, a veces hay modelos multinivel, otros modelos, bueno, eso ya es otro asunto. Pero ahí está de que nosotros estamos trabajando con modelos lineales generalizados. Eso es lo que vamos a aprender hasta acá. La regresión lineal múltiple es uno de ellos. Lo último que veremos, que no es parte del programa, pero que se los enseñaré de una forma sencilla, es la regresión logística. Bien, luego se hace el desarrollo del modelo. Con el análisis de la variabilidad, de la variable dependiente, se identifican los efectos de cada una de las variables de predicción, así como sus posibles interacciones. Entonces, ahí está la forma de ver esta ecuación de la población y la estimación. A partir de esta ecuación poblacional hacemos la estimación de la ecuación muestral, en la cual ya sabemos cuál es el significado de este error, ¿verdad? Este error es diferente al error de la población. Y por otro lado, vemos ahí que se pueden identificar interacciones entre estas variables. Cuando lleven Eh, ¿sí?
cuando habla del error, que es diferente, que yo sé que ya lo mencionó, ya dijo por qué Ujú. es diferente, pero solo para a ver si entendí. Ok. La población, el error que tiene es simplemente el error aleatorio, el Aleatorio error del sistema, que no explica las variables que usted incluyó en la el modelo. relación. Exacto. Sí, o Ese es el sea, es lo primero. que no se puede explicar. Exacto. Eso es el único error que hay en la población. Ajá. Pero cuando es una muestra, Está ese es mismo los error. tres errores que usted dijo. Ajá. Está Ese ese. error ¿Sí? más el error de que no dio el valor, la diferencia entre el valor real de la muestra, pues del punto y el valor que salió, es el segundo error. El valor predicho de la ecuación. Exacto. Sí, ¿Y el tercero? va. El tercer error, no Es sé. la estimación de los parámetros. Por eso les comenté el error estándar. Vamos a repasar un La poco de eso, ¿verdad? estimación de parámetros. O sea, cuando dice la estimación de los parámetros es el error al estimar el B sub 1, B sub Ajá. 2, B sub Exacto. K. Ya. Ok, gracias. ¿Alguien sabe de qué dependería la estimación de ese error? Tal vez hay unos pequeños detalles en las pláticas que en esa clase anterior, aunque ahorita lo voy a ampliar. A ver, Inconsistencia de mediciones. puede ser, está bien. ¿Qué otras cosas? ¿Se acuerdan del análisis gráfico? Un término que utilicé en el análisis gráfico. En el análisis gráfico hablé de valores influyentes. Eso puede generar error en la estimación de esos parámetros. Vamos a recordar porque eso será ya cuando hagamos el repaso. Eh, También puede ser elegir una forma, pues, que explica mejor, que explica peor la relación entre las dos variables. Y también tiene que ver con el método de estimación. El único que conocemos hasta este momento es la estimación de mínimos cuadrados. Bueno, luego estaría los pasos de la regresión múltiple. Estaría eso ya lo vimos, ¿verdad? La especificación, sí, esto ya. La estimación de los coeficientes, ya. Entonces acá tenemos relaciones que se pueden visualizar gráficamente cuando incluimos solo una tercera variable. Una tercera variable donde ya esos efectos se pueden analizar como un plano que está ejerciendo de forma simultánea efectos sobre la variable dependiente. Ya no es algo lineal el cambio de y con relación a x, sino que con relación a esas dos dimensiones. No tenemos la capacidad de ver esas interacciones. Las podemos imaginar, pero pues esa es la limitación que existe. Luego estaría los supuestos del modelo. Esto es similar a lo anterior, pero aquí se explica de una forma un tanto diferente. Las x sub i son variables no aleatorias, son fijas. Aquí entonces estamos hablando de diferentes niveles de esas variables porque así se ha hecho este análisis de regresión lineal múltiple. Y aquí ya no depende que sea investigación experimental o investigación observacional. Cualquier inferencia que se haga de los datos de la muestra solo se aplica al conjunto de valores x observados y no para un conjunto mayor de valores de x bajo el modelo de la regresión. Para cada conjunto de x sub i valores existe una subpoblación de valores de y. Para construir algunos intervalos de confianza y probar hipótesis se debe saber o el investigador debe inclinarse a suponer que estas subpoblaciones de y siguen una distribución normal. Y uno de los supuestos más importantes sería la distribución normal, o que las subpoblaciones de valores de y, subpoblaciones se refiere a que ahora esos valores de y no son valores en una sola dimensión como los estábamos pensando en la regresión lineal simple. Una dimensión en la cual están relacionados x con y. La única variable que está explicando a y es una variable independiente. Pero aquí hablamos de subpoblaciones porque ya tenemos de forma simultánea los efectos de otras variables. Y esto lo podemos entender a través del planteamiento o el cálculo de estos coeficientes a través de matrices, ¿verdad? Pero eso no es lo que vamos a ver hoy. Eso lo voy a dejar para otra clase.
Las varianzas de las subpoblaciones de Y son todas iguales. La homoceasticidad, los valores de Y son independientes. Los valores de Y seleccionados para un conjunto de valores de X no dependen de los valores Y seleccionados en otro conjunto de valores de X. Otra vez hablamos de autocorrelación, pero hay un supuesto adicional que sería la multicolinealidad. Una de las variables en función lineal es una función lineal de otras variables independientes. Hay una relación. Esto causa inestabilidad en los coeficientes. Bueno, aquí ya tenemos otra cosa que puede afectar a los coeficientes, como se pueden dar cuenta, y una caída de los estadísticos del tamaño del efecto. Bien, una pregunta. ¿Qué es lo que evalúa una T de un modelo de regresión? ¿Qué está evaluando? ¿O para qué sirve? Si tenemos dos variables explicativas, cada una va a tener una prueba de T y un valor calculado de T. ¿Para qué nos sirven esos valores de T? El T de la variable explicativa 1 y T de la variable 2. ¿Qué utilidad le podemos dar? Era para determinar si existe alguna correlación entre las dos variables. Sí, de forma significativa, pero ¿para qué más puede servir esa T? No era lo que medía el tamaño del efecto. Ajá, explíqueme el tamaño del efecto en este contexto. Sí, recuerdo que decía que el que tenía el valor absoluto más grande Ajá, era el que tenía un efecto o era el mejor predictor. exacto. Muy bien, entonces si una T es más grande, entonces en términos absolutos va a tener una mayor capacidad predictiva, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que existen otras pruebas, como las pruebas omnibus de ANOVA, cuando existe más de una variable. Y para poder evaluar la multicolinealidad existe lo que se conoce como BIF o factor de inflación de la varianza. Indica que cuánto crece la varianza del coeficiente de regresión. Bueno, y ya veremos cuáles son los límites para ese BIF. La estimación de los parámetros se va volviendo más compleja. Creo que es sencillo hacer... bueno, creo que se puede realizar con una sola variable o de una forma más sencilla esas estimaciones. Pero para ello existe lo que se conoce como la forma matricial, ¿verdad? Donde tenemos vectores que van a ser los valores de Y, la matriz que va a aparecer ahí es la de los predictores, y también vectores para las pendientes, ¿verdad? Y para los términos del error y para la constante, ¿verdad? Obviamente lo que nosotros calculamos acá son eh, las constantes o interceptos. Bueno, esto por el momento solo se va a quedar hasta ahí, esa parte de la estimación. Es más importante para este caso empezar a entender cuáles son las medidas de bondad de ajuste para la regresión lineal múltiple, es decir, cuando ya tenemos más de una variable de respuesta. Y están lo que se conocen como los criterios de información. El criterio de información de Akaike, aquí está su fórmula. Este LNL que aparece acá es una función de verosimilitud. Verosimilitud, una capacidad explicativa. Eso nos está diciendo una verosimilitud. Que hay una semejanza entre lo teórico y lo observado, ¿verdad? Esa es otra forma de hacer estimaciones a través de la máxima verosimilitud. Pero estamos un poco lejos de ir en ese concepto. Antes debemos de desarrollar otros términos como transformaciones, como métodos para seleccionar variables, empezar a ver el método, cómo es el modelo lineal general y todo eso. Sin embargo, este criterio ya se puede usar desde el momento. Si este LNL, que es una verosimilitud, aparece aquí como negativa, ¿verdad? Aquí pues lo que nos está diciendo es que valores más pequeños van a estar relacionados con una mayor verosimilitud. Valores más altos de este criterio, que está penalizado por K, que es el número de predictores, van a ser menor verosimilitud, ¿verdad?
esto quiere decir que en este modelo influye la cantidad de predictores. Pero en general, el criterio de Akaike nos está hablando de la información que le hace falta al modelo. Así lo pueden entender ustedes de una forma más práctica. Pueden ver acá que hay una corrección para muestras pequeñas y el criterio de información bayesiano es parecido, pero ese está incluyendo el tamaño de la muestra. También lo incluye la forma ajustada para muestras pequeñas del criterio de Akaike. Entonces, ¿cómo se interpretan estos? Valores más pequeños están hablando de una mayor verosimilitud y valores más altos de una pérdida de información o de verosimilitud. Es así que si comparamos dos modelos, podemos pensar en que el que tiene un criterio de Akaike menor, ese va a ser un mejor modelo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera dos modelos que tienen diferentes tamaños de muestra por alguna razón? ¿Cuál de estos utilizaría? ¿El criterio de Akaike o el criterio de información bayesiana? No varían tanto, pero hay uno que podría servirme más de esos dos. Utilizaría el bayesiano, porque el bayesiano tiene un ajuste por el tamaño de la muestra, ¿verdad? Pero eso ocurre cuando las diferencias entre las muestras son grandes, ¿no? Es decir, si tenemos un modelo en el cual uno tiene 10 datos menos que el otro, no creo que eso sea importante. Entonces, esas son las mediciones con las que cuenta. El error medio cuadrático, el MSE, ustedes lo pueden entender ya después de ver la explicación de cómo se calcula el coeficiente de determinación. El y predicho menos y sub i, eso elevado al cuadrado, ¿no? La sumatoria de todas esas diferencias dentro del tamaño de muestra y la raíz cuadrada de eso, pues nos va a dar una idea de un error que está ahí, ¿verdad? Un error entre esos valores predichos y los valores observados en conjunto. Eso quiere decir que un RMS mayor nos da un mejor modelo o un peor modelo. Si es mayor, el modelo tiene más error, ¿no? Hay más Exacto, diferencias entre exacto, lo que yo estoy prediciendo y lo que en realidad está saliendo. exacto. Y se puede, y bueno, eso es lo que podemos inferir. Ahorita sí no entiendo su ecuación aquí porque dice RCM es igual a la raíz Sí, cuadrada de todo perdón, eso, esa tiene, que, que es igual a la raíz de MS, perdón, pero ahí sí no entiendo qué. sí, no, voy a revisar eso. Pero lo que sí, quedémonos con eso porque igual lo que vamos a trabajar hoy es RMSE, ¿verdad? RMSE y el otro están relacionados, así que con alguno de los dos que tengamos ya podemos saber y actúan de la misma manera. Mayor error, ¿verdad? O sea, este tendría que ser el cuadrado, ¿verdad? El RMSE es el cuadrático. Ah, sí, el otro tiene que ser la raíz cuadrada de ese otro. Pero la notación está mal acá. Pero bueno, el que vamos a usar es el RSME. Ahora vamos a ver el ¿Y cuál coeficiente. sería la notación buena? Perdón, es que ahorita sí ya me dejó súper confundida. ¿Cuál Está sería la bien. notación buena? Va, la voy a, Perdón. la voy a poner como aclaración, la tengo que revisar, ¿verdad? La que sí está bien es esta, RMC, y este es el que vamos a utilizar. Pero para no dejarle pues la duda, voy a buscar ahorita eso y ya le diré cuál es la buena. Este está bien. RMC nos muestra las diferencias cuadráticas, la suma de las diferencias cuadráticas dentro del tamaño de la muestra y la raíz de esas diferencias. Nos va a dar un valor promedio del error que existe, ¿verdad? Entre cada una de las observaciones, porque las estamos dividiendo dentro de n. Ese es el RMS, el error medio cuadrático. Ahora bien, el coeficiente de correlación ajustado, ese está en la presentación anterior, cuando el número de grados de libertad es pequeño, el coeficiente de determinación está sesgado positivamente, es decir, tiende a ser grande. Casi siempre, bueno, siempre nos va a aparecer un coeficiente de determinación más grande que un coeficiente de determinación ajustado. El coeficiente de determinación ajustado se considera
estimador insesgado del coeficiente de determinación poblacional. Ahí se están incluyendo los grados de libertad, que serían n-2 para el término del numerador y n-1 para el término del numerador. Lo que tenemos aquí de forma práctica es que este r cuadrado ajustado, si lo comparamos entre dos modelos, uno que tiene dos variables y uno que tiene una variable, vamos a partir la comparación del primer modelo, el que solo tiene una variable. El segundo tiene dos. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Quitar una variable cuando tenemos dos variables independientes, o sumar esa variable cuando tenemos una sola variable independiente. Si hay diferencias importantes entre ese modelo multivariante y el modelo univariante, entonces lo que quiere decir es que debemos de considerar si es necesario incluir esa variable, pero eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Esto es la presentación. Bueno, voy a dejar aquí el espacio para un receso. Ahorita les digo a qué hora regresamos.